La última vez que vi a mi suegra antes de todo el desastre fue una tarde de domingo, durante una comida familiar en nuestra casa. Mi esposo David había insistido en invitarla a pesar de mis protestas silenciosas. «Es mi madre», dijo con ese tono que no dejaba lugar a discusión. Así que allí estaba yo, sirviendo el postre con una sonrisa tensa, mientras sentía su mirada examinadora sobre mí. «¿Otra vez pastel?», comentó, fingiendo una sonrisa. «David tiene problemas de colesterol, ¿verdad? Pero claro, a ti eso no te preocupa». Mis manos temblaron por un instante, pero me contuve. Respiré hondo y respondí con calma. «Es un pastel de avena, bajo en azúcar. Pensé que sería una opción saludable». «Saludable sería si no le dieras postres en absoluto», murmuró apenas lo suficiente para que yo la escuchara. David, como siempre, se hizo el desentendido. Mi suegra tenía el talento de lanzar comentarios hirientes sin que nadie más pareciera notarlo, pero yo sabía la verdad. Desde el día en que nos casamos, nunca dejó de hacerme sentir como si no fuera suficiente para su hijo. Esa noche, después de que ella se fue, traté de hablar con David. «No puedo seguir soportando esto», le dije mientras lavaba los platos. «¿A qué te refieres?», preguntó distraído, sin levantar la vista de su teléfono. «¿Sabes a qué me refiero? Tu madre, sus comentarios, su manera de criticar todo lo que hago». David suspiró. «Es solo su forma de ser, no lo tomes tan personal». Pero yo lo tomaba personal, cada palabra, cada gesto, cada mirada. Y aunque intentaba no dejar que me afectara, era como si un muro invisible se levantara entre nosotros cada vez que ella estaba cerca. Las cosas comenzaron a empeorar cuando David enfermó. Todo empezó con una tos persistente, luego el cansancio extremo. Después de varias visitas al médico, le diagnosticaron una condición autoinmune que requería un tratamiento constante. Yo me dediqué por completo a cuidarlo, renuncié a mi trabajo y pasé noches en vela para asegurarme de que estuviera bien. Fue entonces cuando mi suegra encontró su oportunidad. «¿Qué has estado haciendo aquí todo este tiempo?», me preguntó un día mientras me encontraba organizando los medicamentos de David. «¿Perdón?». «David nunca había estado enfermo hasta que se casó contigo. Quizás si pasaras más tiempo cuidándolo y menos quejándote». La rabia me llenó, pero me mordí la lengua. No quería pelear, no mientras David estaba en el otro cuarto descansando. A partir de ese momento su actitud se volvió insostenible. Venían a nuestra casa casi todos los días. Criticaba la forma en que manejaba las cosas. Decía que debía llamar a un profesional para que cuidara a David porque yo claramente no estaba a la altura. La gota que colmó el vaso llegó una tarde cuando David tuvo que ser hospitalizado tras una recaída. Mi suegra llegó al hospital, se sentó a mi lado en la sala de espera y sin previo aviso dijo: «Esto es tu culpa. Por tu culpa está así». La acusación me golpeó como una bofetada. Me levanté de inmediato, intentando contener las lágrimas. «No tienes derecho a decir eso», respondí con la voz temblorosa. «Ah, ¿no? Desde que se casó contigo, su vida ha ido cuesta abajo. Siempre lo vi venir, pero él nunca quiso escucharme. Y ahora míralo, postrado en una cama, porque tú no supiste cuidarlo». Ese día algo dentro de mí cambió. Durante mucho tiempo había intentado mantener la paz, soportar sus ataques en silencio por el bien de mi esposo. Pero ya no podía más. Decidí que de una vez por todas pondría un alto a todo aquello, aunque me costara lo poco que quedaba de nuestra relación familiar. Fue en ese momento que empecé a observar más de cerca cada comentario, cada acción de mi suegra, cada reacción de David. Poco a poco piezas sueltas empezaron a encajar en mi mente, revelando un patrón que no había visto antes. Había algo más detrás de sus palabras, algo que había estado oculto durante años, algo que una vez descubierto cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, después de la explosión de mi suegra en el hospital, me encerré en el baño de casa y lloré en silencio. No quería que David me escuchara, no en su estado, pero cada palabra de su madre resonaba en mi cabeza como un eco cruel. «Esto es tu culpa, por tu culpa está así». No era la primera vez que me hacía sentir como una intrusa en mi propia familia, pero esta vez era diferente. Esta vez había tocado un punto demasiado vulnerable. Al día siguiente me desperté con una determinación renovada. Ya no podía permitir que mi suegra controlara cada aspecto de nuestras vidas. Si quería hacerme sentir culpable, tendría que enfrentarse a la verdad. Yo era la única que estaba allí, al lado de David, mientras ella solo venía a juzgar. Pero la situación no mejoró. David, debilitado por su enfermedad, empezó a tomar partido por su madre en silencio. No la defendía abiertamente, pero tampoco se oponía a sus ataques. «Es solo que ella está preocupada», decía cada vez que yo intentaba hablar del tema. «¿Preocupada?»,
respondía yo con incredulidad. No parece preocupada, parece más bien que está buscando un culpable y siempre soy yo. David desviaba la mirada, incapaz de argumentar. Su silencio era casi peor que las palabras de su madre. Poco a poco, la relación con él empezó a resquebrajarse. La enfermedad no solo le estaba quitando fuerzas físicas, sino también la conexión que una vez habíamos tenido, y mi suegra, como un ave carroñera, parecía disfrutarlo. Un descubrimiento inquietante. Una tarde, mientras organizaba los papeles médicos de David, encontré un documento extraño. Era un historial clínico antiguo de hacía casi 10 años, que mencionaba un episodio previo de su misma enfermedad. Me congelé. David nunca me había contado que ya había tenido problemas de salud similares en el pasado. Siempre me había dicho que todo esto era reciente, algo que había aparecido de repente. Cuando le pregunté al respecto, su reacción me dejó atónita. «Eso no es importante», respondió, evitando mi mirada. «No es importante. David, esto cambia todo. ¿Por qué nunca me lo mencionaste?» Porque no quería preocuparme más de la cuenta. Fue algo leve, nada comparado con lo de ahora. Pero no pude sacarme la sensación de que me estaba ocultando algo. Y entonces recordé algo que mi suegra había dicho en una de nuestras tantas discusiones. Siempre supe que David tenía que cuidarse más. Siempre le advertí, pero nunca me hizo caso. ¿Sabía ella algo que yo no? Esa noche, mientras David dormía, revisé viejas cajas que estaban guardadas en el desván. Entre fotos familiares y recuerdos polvorientos, encontré algo que me hizo detenerme. Era una serie de cartas que su madre le había escrito hace años. En una de ellas, fechada poco después del episodio médico que había descubierto, había una frase que me heló la sangre. «Espero que nunca le digas a nadie lo que realmente pasó. Nadie más necesita saberlo». ¿A qué se refería? El enfrentamiento. Al día siguiente no pude contenerme más. Llamé a mi suegra y la enfrenté directamente. «¿Qué es lo que estás ocultando?», le pregunté sin rodeos. «¿De qué hablas?», respondió con su habitual tono altivo. David ya había tenido problemas de salud antes. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué intentas culparme a mí de todo esto? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Podía sentir cómo su fachada de seguridad se resquebrajaba poco a poco. «No tienes idea de lo que estás diciendo», respondió finalmente con una frialdad que me puso los pelos de punta. «Ah, ¿no? Pues encontré las cartas, las del desván. Sé que hay algo que no me están diciendo». Ella colgó abruptamente, pero yo ya no estaba dispuesta a dejarlo pasar. La verdad sale a la luz. Durante las semanas siguientes empecé a atar cabos. Había algo en el pasado de David que su madre estaba desesperada por mantener oculto. Algo que de alguna manera estaba relacionado con su salud actual. Finalmente, después de mucha insistencia, conseguí que David hablara. Una noche, mientras estábamos en el hospital esperando uno de sus tratamientos, le mostré las cartas y le pedí una explicación. Mi madre siempre quiso controlarlo todo. Comenzó diciendo con la voz apagada: «Cuando era adolescente tuve un problema grave de salud porque ella insistió en que siguiera una dieta extrema que decía que me haría más fuerte. Pero fue lo contrario, mi cuerpo colapsó». «¿Y por qué nunca me contaste eso?», pregunté, luchando por mantener la calma. «Porque ella me hizo prometer que no le diría a nadie. Dijo que no quería que la juzgaran por haber cometido un error, pero ahora me doy cuenta de que solo quería protegerse a sí misma». De repente todo tuvo sentido. Su insistencia en culparme a mí, sus constantes críticas, su necesidad de estar siempre presente. Todo era parte de su intento de desviar la atención de su propio pasado. El plan no iba a permitir que siguiera manipulándonos, pero sabía que enfrentarla directamente no sería suficiente. Necesitaba una estrategia. Empecé a reunir pruebas, las cartas, los documentos médicos antiguos de David, incluso testimonios de algunos familiares que recordaban el incidente. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a exponer la verdad. El momento llegó durante una reunión familiar, organizada por mi suegra, como solía hacer para mantener su imagen de matriarca perfecta. Esperé el momento adecuado, cuando todos estaban presentes, para revelar todo. Con una calma que no sabía que tenía, expliqué la verdadera historia detrás de la enfermedad de David. Mostré las pruebas una tras otra, dejando a todos atónitos. Mi suegra intentó defenderse, pero sus argumentos se desmoronaron ante los hechos. Por primera vez, vi cómo su fachada se rompía por completo. David, aunque inicialmente reacio, finalmente se puso de mi lado. Había pasado demasiado tiempo bajo la sombra de su madre y ahora, al fin, estaba listo para liberarse. Sin embargo, sabía que esta batalla no terminaría ahí. Mi suegra no era alguien que se diera por vencida fácilmente, pero yo tampoco.
Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi vida nuevamente, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Después de aquella reunión familiar donde expuse la verdad sobre mi suegra y el pasado de David, las cosas parecieron entrar en una tregua incómoda. Mi suegra dejó de visitarnos con tanta frecuencia, y cuando lo hacía evitaba cualquier enfrentamiento directo conmigo. Sin embargo, sabía que no era una victoria definitiva. Esa mujer no se rendía tan fácilmente. David, por su parte, parecía dividido. Aunque agradeció que finalmente todo saliera a la luz, había momentos en los que notaba su incomodidad. Había crecido acostumbrado a vivir bajo la sombra de su madre, y ahora que esa dinámica se había roto, no sabía cómo manejarlo. ¿Estás seguro de que estás bien?, le pregunté una noche mientras lo ayudaba a acomodarse en la cama. Sí, solo es mucho que procesar, respondió, evitando mi mirada. Sabía que necesitábamos tiempo para sanar, tanto como pareja como individuos, pero también sabía que mi suegra no tardaría en intentar recuperar el control. El contraataque, la primera señal de su próximo movimiento, llegó en forma de un mensaje de texto. Espero que estés satisfecha con el daño que has causado. Tu comportamiento fue inaceptable y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras destruyes esta familia. Le mostré el mensaje a David esperando que se pronunciara al respecto, pero solo suspiró. No deberías haber expuesto todo frente a la familia, dijo con un tono de reproche suave. ¿Disculpa? ¿Después de todo lo que me hizo? ¿Después de todo lo que te hizo a ti? Respondí, sintiendo cómo la rabia empezaba a burbujear dentro de mí. No digo que estuvieras equivocada, pero quizás debiste manejarlo de otra manera. Ella sigue siendo mi madre. Esas palabras me hirieron más de lo que quería admitir. Por mucho que quisiera protegerlo, no podía ignorar el hecho de que David todavía estaba atrapado emocionalmente bajo su influencia. Las visitas inesperadas. Semanas después, mientras volvía del supermercado, encontré a mi suegra en nuestra sala del estar. Había entrado con la llave de repuesto que le había dado David, algo que ya le había dicho que quitara de inmediato, pero que claramente no había hecho. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando mantener la calma. Vine a hablar con mi hijo, respondió, sentada en el sofá con una pose desafiante. David está descansando, y tú no tienes derecho a entrar sin avisar. Es la casa de mi hijo, no necesito tu permiso. Fue la gota que colmó el vaso. Caminé directamente hacia la puerta principal y extendí mi mano. Dame la llave. Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué dijiste? Que me des la llave, ahora. No puedes hacer esto, esta casa es tanto de David como tuya, y no voy a permitir que me eches como si fuera una extraña. Esto no es una discusión, es nuestra casa, no la tuya. Si quieres visitar a tu hijo, avisas primero, como cualquier persona normal, pero no volverás a entrar aquí sin mi permiso. Ella se levantó indignada, pero antes de que pudiera decir algo más, apareció David, apoyado en el marco de la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz débil pero firme. Tu esposa está tratando de echarme, respondió mi suegra señalándome con un dedo acusador. No estoy echándote, estoy estableciendo límites, corregí mirando a David directamente. Él se quedó en silencio por un momento y luego, para mi sorpresa, dijo: Mamá, creo que deberías irte, necesitamos algo de espacio. Su rostro se deformó en una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Espacio, me estás diciendo que me vaya? Solo por un tiempo, intentó suavizar David. Creo que todos necesitamos un poco de tiempo para calmarnos. Ella me lanzó una mirada llena de odio antes de marcharse, pero no sin antes dejar claro que esto no había terminado. La manipulación continúa. En los días siguientes, mi suegra intensificó sus esfuerzos. Comenzó a llamar a otros miembros de la familia para contarles su versión de los hechos, presentándose como la víctima de una nuera cruel que intentaba apartarla de su hijo. De repente empecé a recibir mensajes de texto y llamadas de personas que apenas conocía. Tías, primos y hasta amigos de la familia querían saber por qué estaba siendo tan cruel con mi suegra. Solo trato de proteger mi hogar y mi relación, les decía, aunque sabía que mis palabras caían en oídos sordos. Ella había tejido su red de mentiras con tal precisión que era difícil contradecirla. Incluso David comenzó a notar la tensión creciente. Una noche mientras cenábamos, dejó caer los cubiertos con frustración. No puedo más con esto. Mi madre me llama todos los días para decirme lo mal que la estás tratando. La familia está empezando a preguntarse si todo esto vale la pena. ¿Vale la pena?, repetí incrédula. ¿Estás diciendo que nuestra relación depende de lo que piense tu madre? No, pero todo esto está empezando a afectarme demasiado. No sé cuánto más puedo aguantar. Sentí como si me estuviera desmoronando. Había hecho todo lo posible por protegerlo, por mantener nuestra relación a flote,
y aún así parecía que mi suegra siempre ganaba. Un giro inesperado. Fue entonces cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina se identificó como una antigua amiga de la familia. «Necesito hablar contigo sobre tu suegra», dijo, con un tono que me puso inmediatamente en alerta. Nos encontramos en un café al día siguiente, y lo que me contó me dejó sin palabras. Tu suegra siempre ha sido así, controladora, manipuladora, pero hay algo que quizás no sepas. Cuando David era niño, ella tuvo un incidente con su otro hijo, el mayor, el hermano de David, pero él murió en un accidente, ¿no? Eso es lo que ella siempre dijo, pero la verdad es que no fue un accidente. Su salud se deterioró por algo que su madre hizo, aunque nunca se pudo probar nada oficialmente. De repente todo empezó a encajar. La insistencia de mi suegra en controlar la vida de David, su necesidad de culpar a otros, su obsesión por proteger su imagen. Todo era parte de un patrón que venía repitiéndose desde hacía años. El siguiente paso, armada con esta nueva información, sabía que tenía que actuar con cautela. No podía permitir que mi suegra siguiera dañando a David o a nuestra relación. Pero también sabía que no podía enfrentarla sola. Decidí buscar ayuda profesional. Hablé con un terapeuta familiar, quien me dio estrategias para manejar la situación y para ayudar a David a establecer límites más claros con su madre. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había esperanza. Mi suegra podía haber controlado nuestras vidas durante años, pero ya no más. Ahora era el momento de recuperar el control y construir un futuro libre de su influencia. Lo que no sabía era que ella aún guardaba un último as bajo la manga, algo que pondría a prueba todo lo que había logrado hasta ese momento. Tras mi reunión con la antigua amiga de la familia, mi mente no dejaba de girar alrededor de lo que me había revelado. La historia del hermano mayor de David, de su misteriosa enfermedad y su trágica muerte, era un secreto enterrado bajo capas de manipulación y mentiras. No podía dejar de preguntarme hasta qué punto mi suegra estaba involucrada realmente en lo ocurrido. Decidí no mencionar nada de esto a David de inmediato. Ya estaba bastante presionado con las tensiones familiares y temía que una revelación como esta pudiera quebrarlo por completo. Sin embargo, sabía que era crucial investigar más a fondo antes de enfrentar a mi suegra con esta información. El diario escondido. Una tarde, mientras ordenaba nuestra habitación, encontré una caja de recuerdos en el armario. Era de David, un pequeño baúl que contenía fotos, cartas y algunos objetos personales. Entre ellos había un viejo diario que parecía pertenecer a su hermano mayor. La portada estaba desgastada y las páginas internas, aunque amarillentas, estaban repletas de notas escritas con una caligrafía pequeña y ordenada. Con el corazón latiéndome en el pecho, comencé a leer. Al principio las entradas eran normales, describiendo días escolares, amigos y actividades cotidianas. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había menciones constantes de su madre. Hoy mamá dijo que no puedo salir porque no me porté bien, pero ni siquiera sé qué hice mal. Mamá insiste en que tome estas pastillas, aunque me hacen sentir peor. Dice que es por mi bien. Le conté a papá cómo me siento, pero él solo me dijo que confía en mamá. El diario detallaba una relación inquietante. La madre de David parecía ejercer un control total sobre su hermano mayor, imponiéndole estrictas reglas y medicándolo sin explicación. Las últimas páginas eran especialmente impactantes. No puedo más con esto. Cada vez me siento más débil. A veces pienso que mamá estaría más feliz si yo no estuviera aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Podrían haber manipulado y controlado también a su primer hijo hasta llevarlo a la muerte? Las piezas empezaban a encajar y me aterrorizaba lo que significaban. La confrontación con David. Esa noche, mientras cenábamos, decidí que ya no podía guardar silencio. Le mostré el diario a David explicándole cómo lo había encontrado y por qué creía que era importante leerlo juntos. Al principio parecía confundido, pero a medida que avanzábamos en las páginas, su expresión cambió. Pasó de la incredulidad al horror y finalmente al enojo. «Esto no puede ser cierto», murmuró cerrando el diario de golpe. «Mi madre nunca haría algo así. David, piensa en cómo ha intentado controlarte a ti. Esto no es algo nuevo, es un patrón». Respondí con suavidad pero firmeza. «Esto fue hace años. Quizás mi hermano simplemente malinterpretó las cosas. Estaba enfermo y mi madre solo intentaba cuidarlo. ¿Y si no? ¿Y si ella fue la razón de su enfermedad? ¿Qué pasaría si lo que hizo con él estuviera intentando hacerlo contigo?» David se quedó en silencio, mirando el diario como si fuera una bomba a punto de estallar. Finalmente se levantó de la mesa y salió de la habitación sin decir una palabra. El plan de mi suegra. Mientras tanto, mi suegra seguía haciendo de las suyas.
Una mañana, mientras salía de casa, encontré a una vecina esperándome en la entrada. ¿Es cierto que estás pensando en divorciarte?, me preguntó con una mezcla de curiosidad y lástima en la voz. ¿Qué?, respondí confundida. Bueno, tu suegra me contó que las cosas no van bien entre tú y David. Dice que estás considerando dejarlo y que incluso ya estás buscando abogado. El nivel de manipulación me dejó sin palabras. Mi suegra estaba extendiendo rumores no solo para dañar mi reputación, sino también para sembrar dudas en nuestro matrimonio. Decidí que ya era suficiente. La verdad sale a la luz. Después de aquel encuentro fui directamente a casa de mi suegra. No iba a permitir que continuara difamándome sin enfrentarla. Tenemos que hablar, le dije al entrar sin molestarse en esperar a que me invitara. Si vienes a disculparte, no estoy interesada, respondió con una sonrisa burlona. No he venido a disculparme. He venido a preguntarte por qué estás diciendo mentiras sobre mí. ¿Por qué le dices a la gente que quiero divorciarme? Ella se encogió de hombros. Solo digo lo que todos ya sospechan. David no está feliz contigo. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo termine. ¿De verdad? ¿Eso crees?, dije sacando el diario de su hermano mayor de mi bolso y mostrándoselo. El color se desvaneció de su rostro al ver el objeto. Por primera vez, parecía genuinamente sorprendida. ¿Dónde conseguiste eso, Pernod?, preguntó con la voz temblorosa. No importa dónde. Lo importante es lo que dice. ¿Qué le hiciste realmente a tu hijo mayor? ¿Por qué lo medicabas cuando no era necesario? ¿Qué estabas tratando de ocultar? No tienes idea de lo que estás diciendo, escupió, tratando de arrebatarme el diario. Lo único que sé es que siempre has controlado la vida de los demás para sentirte poderosa, pero esta vez no voy a dejar que lo sigas haciendo. La reacción de David. Cuando regresé a casa, David estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida. Parecía haber estado reflexionando sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Fui a ver a mamá, le dije, sentándome a su lado. ¿Por qué? ¿Qué hiciste ahora?, preguntó, con un tono cansado. Le mostré el diario. No podía seguir guardando silencio. David suspiró, pero no se veía tan molesto como esperaba. Finalmente me miró y dijo, creo que necesito hablar con ella también, pero esta vez necesito respuestas reales. Sabía que enfrentarse a su madre sería difícil para él, pero también sabía que era necesario. Su relación siempre había estado basada en el control y la manipulación, y hasta que no rompiera con ese ciclo, nunca podríamos avanzar como pareja. Una nueva esperanza. Los días siguientes fueron tensos, pero finalmente David decidió visitar a su madre. No sé qué hablaron exactamente, pero cuando regresó, su rostro estaba sombrío. Creo que finalmente entiendo quién es realmente mi madre, dijo sentándose a mi lado. Aunque sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, sentí un alivio indescriptible al escuchar esas palabras. Por primera vez, parecía que David estaba empezando a liberarse del peso de su madre. Sin embargo, en el fondo, sabía que mi suegra no se quedaría de brazos cruzados. Su verdadero rostro había salido a la luz, pero tenía la sensación de que aún guardaba un último golpe bajo. Las semanas posteriores al enfrentamiento fueron como caminar por un campo minado. David había comenzado a distanciarse de su madre, algo que ella claramente no iba a aceptar sin luchar. Yo, por mi parte, estaba lista para cualquier cosa. Sabía que no iba a detenerse hasta intentar recuperar el control, y no dudé ni por un momento que su próximo movimiento sería aún más calculador. Una llamada inesperada. Una tarde, mientras estaba en casa trabajando, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero lo contesté de todos modos. ¿Eres tú, Elena?, preguntó una voz masculina que no reconocí de inmediato. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Jaime, el hermano de David. Mi corazón dio un vuelco. Jaime era el hermano menor de David, quien se había distanciado de la familia hace años. Sabía muy poco de él, más allá de lo que mi suegra me había contado, y no era mucho. Según ella, Jaime había abandonado a la familia por ser ingrato y negarse a seguir sus consejos. Ahora, después de tanto tiempo, estaba llamándome directamente. Quiero hablar contigo, continuó. Creo que hay cosas que necesitas saber sobre mi madre. ¿Puedes encontrarte conmigo? No estaba segura de qué pensar, pero mi intuición me decía que esta conversación podría ser clave. Acordamos encontrarnos en un café al día siguiente. La verdad detrás de Jaime. Cuando lo vi reconocí de inmediato los rasgos familiares. Tenía la misma mandíbula fuerte que David y unos ojos que parecían haber visto más de lo que deberían. Parecía cansado, pero al mismo tiempo decidido. Gracias por venir, dijo mientras nos sentábamos. No sé exactamente por qué me llamaste,
pero creo que puedo imaginarlo, respondí. Jaime asintió. Sé que has tenido problemas con mamá. No me sorprende, siempre has sido así. Controladora, manipuladora, no se detiene hasta que tiene a todos bajo su poder. Lo miré sorprendida por su franqueza. Eso fue lo que te llevó a alejarte de la familia. En parte, la verdad es que no podía soportar lo que hizo con nuestro hermano mayor. Lo que hizo conmigo. Siempre intentó manejar nuestras vidas como si fuéramos sus marionetas, pero lo que le hizo a Tomás fue demasiado. Jaime comenzó a relatar historias de su infancia, momentos en los que su madre los obligaba a competir entre ellos por su aprobación. Contó cómo Tomás había sido su favorito durante un tiempo, pero que esa posición venía con un precio. Le daba medicamentos que decía que eran para ayudarlo, pero lo hacían sentir peor. Cuando él intentaba resistirse, lo castigaba emocionalmente. Lo hacía sentir culpable, como si fuera un mal hijo por no confiar en ella. ¿Y tu padre?, pregunté, con la esperanza de que al menos él hubiera intervenido. Papá nunca tuvo el valor de enfrentarse a ella. Siempre decía que lo hacía por nuestro bien, pero yo sabía que no era cierto. Él era tan víctima como nosotros. Jaime continuó contando cómo había sido testigo del deterioro de Tomás, hasta el punto en que dejó de ser el hermano mayor fuerte y protector que él recordaba. Después de su muerte, intentó volcar su control sobre mí, pero yo no lo permití. Me fui aunque significara perder a mi familia. Sentí una mezcla de tristeza y admiración por Jaime. Había tenido el coraje de escapar, pero el precio había sido alto. Ahora veo que está haciendo lo mismo contigo y con David. Por eso quise advertirte, no dejes que te destruya. El contraataque de mi suegra. Lo que Jaime no sabía era que mi suegra ya estaba tomando medidas para destruirme. Unos días después de nuestra conversación recibí una notificación inesperada, una citación judicial. Al abrir el sobre mi estómago se hundió. Demanda por difamación y daño moral. No podía creerlo. Mi suegra me estaba demandando alegando que yo había inventado historias para apartarla de su hijo. En el documento incluso mencionaba el diario de Tomás, acusándome de haberlo falsificado para manipular a David. Cuando le mostré la citación a David, su reacción fue una mezcla de incredulidad y enojo. «¿De verdad mi madre ha llegado tan lejos?», murmuró, pasando una mano por su cabello. «David, esto es serio. Quiere destruirme», respondí, sintiendo el peso de la situación. «Necesitamos luchar contra esto juntos», dijo finalmente, con una determinación que no le había visto en semanas. Revelaciones en la corte. El día de la audiencia, el ambiente estaba tenso. Mi suegra llegó acompañada de un abogado elegante y una expresión de triunfo en su rostro. Parecía segura de que iba a ganar. Yo había traído el diario de Tomás como evidencia, junto con los testimonios de Jaime y otros familiares que habían comenzado a apoyarnos después de enterarse de lo ocurrido. El punto culminante del juicio llegó cuando Jaime fue llamado al estrado. Su testimonio fue devastador. Contó con detalles escalofriantes las tácticas de manipulación de su madre, las mentiras que había contado durante años y cómo había contribuido al deterioro de Tomás. Mi suegra intentó interrumpir varias veces gritando que todo eran mentiras, pero el juez la silenciaba cada vez. «Ella siempre ha sido así», dijo Jaime, con la voz firme pero cargada de emoción. «Controla a las personas a su alrededor, como si fueran piezas de ajedrez, y cuando alguien intenta escapar, lo destruye». Finalmente, el juez dictaminó que no había pruebas suficientes para sustentar la demanda de mi suegra. En cambio, sugirió que ella buscara ayuda profesional, algo que pareció humillarla profundamente. El momento de la decisión. Aunque habíamos ganado en la corte, sabía que esta no era una verdadera victoria. Mi suegra nunca cambiaría, y mientras siguiera cerca sería una amenaza constante. David, le dije una noche mientras estábamos sentados en el sofá. «No puedo seguir así. No quiero que nuestra vida esté siempre marcada por sus intrigas y manipulaciones». «¿Qué estás diciendo?», preguntó mirándome con preocupación. «Estoy diciendo que necesitas elegir, no entre ella y yo, sino entre seguir bajo su control o empezar una vida independiente para nosotros y para cualquier familia que queramos formar». David se quedó en silencio, luchando con sus pensamientos. Finalmente asintió. «Tienes razón. Es hora de que tomemos distancia. Ella nunca va a cambiar, pero nosotros podemos decidir cómo queremos vivir». El paso final. David y yo decidimos mudarnos a otra ciudad, lejos de su madre y de los recuerdos que nos habían perseguido durante tanto tiempo. Aunque fue difícil cortar los lazos, sabíamos que era lo mejor para nuestra salud mental y nuestra relación. Mi suegra intentó contactarnos varias veces después de nuestra partida, pero David mantuvo su distancia. Había entendido finalmente
que el amor no debía ser condicionado ni controlado. Jaime y yo seguimos en contacto y poco a poco David comenzó a reconstruir su relación con él. Aunque las heridas del pasado no se borrarían fácilmente, sabíamos que estábamos en el camino correcto hacia una vida más libre y feliz. Sin embargo, había algo que nunca olvidaría: la mirada de mi suegra el día que nos fuimos, una mezcla de furia y desesperación, sabiendo que por primera vez su control se había desmoronado. La nueva vida que habíamos construido lejos de mi suegra tenía un aire de paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez podía respirar sin sentir la opresión constante de sus manipulaciones. David y yo estábamos dedicados a sanar, a reconstruir lo que su madre había intentado destruir. Sin embargo, a pesar de la distancia física, su sombra seguía persiguiéndonos de formas inesperadas. Un mensaje del pasado. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas que habíamos traído con nosotros, encontré un pequeño sobre entre las cosas de David. Al abrirlo, descubrí varias cartas escritas por Tomás, el hermano mayor de David. «No sabía que tenías esto», le dije mostrándole las cartas. David las miró con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Tampoco recordaba que las tenía. Mamá las guardó después de que Tomás murió, pero debió dármelas cuando nos mudamos. Leí las cartas con cuidado. En ellas Tomás hablaba sobre su lucha con los medicamentos que su madre le obligaba a tomar, cómo lo hacían sentir débil y confundido. Pero también había algo más. En una de las cartas mencionaba un secreto que lo atormentaba. «No puedo soportar la culpa, David», decía una de las líneas. «Sé que lo que hice fue por presión de mamá, pero no puedo justificarlo. Ella nunca se detendrá y yo fui parte de eso. Perdóname, hermano». Esa confesión vaga me dejó inquieta. David también parecía desconcertado. «¿Qué crees que quiso decir con esto?», preguntó. «No lo sé, pero creo que debemos averiguarlo. Quizás Jaime tenga alguna idea». Jaime y las piezas del rompecabezas. Contactamos a Jaime, quien aceptó reunirse con nosotros de inmediato. Cuando le mostramos las cartas, su expresión cambió a una mezcla de tristeza y rabia. «Siempre supe que Tomás estaba luchando con algo más que su salud. Esto lo confirma», dijo pasando los dedos por las líneas de las cartas. «¿Qué crees que quiso decir con esa confesión?». Jaime suspiró profundamente antes de responder. «Cuando éramos niños, mamá nos hacía hacer cosas que no queríamos. Cosas que según ella eran por el bien de la familia. Tomás siempre era el que tomaba la responsabilidad porque quería su aprobación más que nadie. Pero a medida que crecimos, esas responsabilidades se volvieron más turbias. Jaime nos explicó que su madre tenía una habilidad inquietante para usar a las personas para sus propios fines. Había utilizado a Tomás para espiar, manipular y hasta sabotear a miembros de la familia que consideraba una amenaza. «¿Crees que Tomás pudo haber hecho algo contra ti o contra alguien más por orden de mamá?», le pregunté. Jaime asintió lentamente. «Es posible, pero si lo hizo, no fue por maldad. Lo hizo porque estaba atrapado en su red, igual que todos nosotros. Un descubrimiento inesperado. Decidimos investigar más a fondo. Sabíamos que la casa de mi suegra guardaba muchas respuestas, pero volver allí no era una opción». Sin embargo, Jaime recordó que su madre tenía un trastero donde solía guardar cosas importantes. Después de un poco de persuasión, Jaime logró acceder al trastero y recuperó una caja etiquetada con el nombre de Tomás. Dentro encontramos una serie de documentos y fotos que nos dejaron sin aliento. Había registros médicos que mostraban que Tomás no tenía ninguna enfermedad grave antes de empezar con los medicamentos que su madre le daba. También había cartas y notas que mostraban cómo mi suegra había manipulado a los médicos para que prescribieran esos medicamentos, alegando síntomas que Tomás nunca tuvo. Pero lo más impactante fue una carta dirigida a mi suegro, escrita por Tomás. En ella confesaba que había ayudado a su madre a sabotear la carrera de Jaime y a manipular a David para que dependiera emocionalmente de ella. «Lo hice porque ella me lo pidió, pero cada día me arrepiento más. Papá, por favor, haz algo antes de que sea demasiado tarde», decía la carta. El enfrentamiento final. Con estas pruebas en mano, decidimos confrontar a mi suegra una última vez. Aunque sabíamos que no cambiaría, queríamos que supiera que su control se había acabado. David, Jaime y yo la visitamos en su casa sin previo aviso. Cuando nos vio entrar, su expresión se endureció. «¿Qué hacen aquí, verdad?», preguntó con frialdad. «Venimos por respuestas, mamá», dijo David colocando la caja sobre la mesa frente a ella. Cuando abrió la caja y vio su contenido, su rostro palideció. «No tienen idea de lo que están haciendo», murmuró intentando mantener la compostura. «Sabemos exactamente lo que estamos haciendo», respondió Jaime con firmeza. «Ya no tienes poder sobre nosotros. Estas pruebas
son suficientes para exponer todo lo que has hecho. Ella trató de defenderse diciendo que todo lo que hacía era por el bien de la familia, pero sus palabras sonaban vacías. Lo único que hiciste fue destruirnos, dijo David, y ya no voy a permitirlo. El comienzo de una nueva etapa. Después de ese enfrentamiento, rompimos todo contacto con ella. David decidió comenzar terapia para trabajar en los años de manipulación que había sufrido, y nuestra relación comenzó a fortalecerse de maneras que nunca imaginé. Jaime también encontró un cierre, sabiendo que había hecho lo posible por enfrentar a su madre y protegernos. Aunque la herida que mi suegra dejó en nuestras vidas nunca desaparecerá por completo, al menos ahora sabemos que su control ya no define nuestro futuro. La última vez que supe de ella fue a través de un mensaje que me envió, lleno de amenazas veladas y acusaciones. Pero no le respondí, ya no tenía poder sobre mí, y esa fue mi mayor victoria. Ahora miro hacia adelante con esperanza, sabiendo que el amor y la libertad siempre serán más fuertes que cualquier manipulación.